La mañanera de Ángel correspondiente al jueves de la semana en curso, jueves 24 de octubre del año 2024. Fíjense nomás, Walter Mercado nos estaría diciendo, juégame el 4. 24 de octubre del año 2024. Muy bien. Voy a tratar con usted hoy un tema aparentemente o quizá realmente árido por la naturaleza del tema. Voy a tratar de hacerlo lo más claro posible el tema, pero reviste una gran importancia, particularmente para un país como el nuestro, en los momentos históricos que estamos viviendo. Un contexto primero. El Fondo Monetario Internacional tiene dos grandes reuniones durante el año, una que corresponde a la primavera y otra al otoño, que se está celebrando ahorita o ya terminó el sábado o el domingo. Hoy creo que termina. En cada una de estas dos reuniones, donde participa también el Banco Mundial, y hay una pléyade de especialistas en cuestiones financieras, desarrollo económico, etcétera. Participan muchos funcionarios de Banco Mundial, funcionarios de los diferentes países integrantes del fondo y del banco. Y el documento principal que publica el Fondo Monetario es el que se llama, ahorita les voy a decir, el World Economic Outlook. ¿Cómo se podría decir? Se podría traducir Outlook, prospectos o proyección o el desarrollo económico mundial, pero a futuro. World Economic Outlook. Muy bien. Yo estoy, allá cuando estaba en Obregón estaba suscrito y todavía no había este servicio de internet y me llegaban en papel allá en Obregón. Posteriormente empezó el internet, entonces ya los copiaba, los llevaba a un copy center ahí y los imprimía. Y hoy, pues ya solamente algunos de los capítulos que tengan temas que me interesan. Y esta vez, el World Economic Outlook, en ese documento, el capítulo 3 es de una importancia. Aquí está, miren, el capítulo 3. Understanding the Social Acceptability of Structural Reforms. Traducción libre, para entender o entendiendo, no me gusta el uso del gerundio, pero entendiendo, sería una traducción literal, la aceptabilidad social de las reformas estructurales. En buen cristiano, la aceptación de la sociedad de las reformas estructurales. Repito, la aceptación de los grupos sociales, para ponerlo específicamente, de las reformas estructurales. ¿Qué significa esto? Ustedes recordarán cuando el error de diciembre, allá en 1994, dio lugar a una brutal devaluación y una serie de cambios estructurales que se juntaron al cambio estructural de la apertura económica mexicana 5 años antes, allá 87, 86, 87, 6 años antes. Esos cambios estructurales, cuando, como fue en el caso del 86-87, que tuvimos que entrar al GATT y luego abrir la economía, esa apertura económica después de vivir durante decenios con un modelo de crecimiento hacia adentro, de sustitución de importaciones y tener por la tragedia que fue la caída en ruinas de ese modelo que ya no era operante, ese cambio fue una de las más profundas reformas estructurales que vimos en el siglo XX. Otra
fue, pero ya en el siglo XXI, las reformas estructurales que se concretaron, que aprobó el Congreso y se concretaron con el presidente Peña Nieto, que tenía como base política primero entre los partidos, ¿cómo se llamaba esto? Proyecto México, alguna cosa así. Los cambios estructurales, entre más profundos y correctos sean para enfrentar los problemas de esa sociedad o de esa economía, causan más rechazo social en la población de ese país. ¿Por qué razón? Porque estos cambios estructurales profundos se dan cuando ya no hay otra salida en términos económicos para ese país. Así como fue el 86-87, cuando abrimos la economía, luego cuando Peña Nieto plantea la reforma energética como una de las más importantes de ese paquete de 8 o 10 reformas estructurales. En consecuencia, pues, hoy en el mundo y particularmente en no pocos países de América Latina, por no decir casi todos o todos, y también en algunos países de economías desarrolladas, está el gran problema de cómo hacerle para que la sociedad acepte esas reformas estructurales. Y voy a dar algunos ejemplos que no sean nuestros. ¿Cómo le va a hacer Estados Unidos cuando tenga que eliminar el sistema impositivo que tiene y aplicar el sistema de impuesto al valor agregado? ¿Cuándo va a aceptar la sociedad norteamericana cambiar el sistema de reparto actual en materia de pensiones por un sistema de cuentas individuales? ¿Se imaginan ustedes el rechazo que se va a dar? Y luego nos vamos a Francia. Su sistema de pensiones es ya inviable. Francia tiene que aumentar la edad mínima para pensionarse 72 años, ahorita es 64. Tiene que cambiar del sistema de reparto al sistema de cuentas individuales y generar un sistema para la transición. Lo va a tener que hacer España, Italia, el Reino Unido. Estamos pues aquí ante un gravísimo problema que los gobiernos, por razones políticas, pensando en la siguiente elección, han dejado agravarse. México es uno de ellos. Por eso es interesante la lectura, en el caso mío, de este capítulo 3. Muy interesante y provocador. Les recomiendo a los especialistas que les interesen estos temas en el World Economic Outlook de este año. Ahí está el capítulo 3, que se llama Para entender o entendiendo la aceptabilidad social de las reformas estructurales. Hemos tenido nosotros varias, pero hoy necesitamos otras más. ¿Cómo hacerle para reestructurar los sistemas de pensiones, que son más de 100 en todo el país? ¿Cómo hacerle para conjuntar todos esos sistemas, donde en algunos casos hay una serie de privilegios imposibles de entender, Comisión Federal, Petróleos Mexicanos, el mismo Seguro Social, para generar un solo sistema de pensiones para todos los mexicanos? No, dicen, pues, ¿cuándo se va a lograr? Cuando las cosas nos aprieten más todavía. Segundo, ¿cuándo vamos a enfrentar el problema del campo en México y vamos a liberar completamente ese espacio económico? ¿Cuándo vamos a entender que debemos flexibilizar el trato a los mercados laborales, reducir o eliminar esas rigideces actuales y simplificar una ley que tiene más de 1,100 artículos como es la Ley Federal del Trabajo? ¿Y por qué es importante
la aceptación social y hacer la reforma más paladeable por el rechazo profundo que puede llevar incluso a protestas violentas. Ese es el gran dilema que hay hoy en el mundo, con decenas de países que no se atreven sus gobiernos a meterle mano a esos sistemas de pensiones, leyes obsoletas, caducas, que vienen desde hace 50, 60 o 70 o más años. La reglamentación en el 27 constitucional del límite máximo de la propiedad agrícola que puede tener un mexicano viene desde 1917, pero una parte se venía arrastrando desde el siglo XIX con la Constitución del 57. Entonces, es operar fino para reducir el rechazo social y poder implantar esas reformas estructurales. Con este gobierno y el anterior, imposible hablar de esto, pero la crisis estructural en varias áreas de la economía nos va a orillar, como siempre lo hemos hecho, a hacer los cambios a matacaballo. Lo ideal es prevenir, empezar a realizar cambios para reducir el rechazo y aumentar con ello la aceptabilidad de esas reformas. Por desgracia, pues, este gobierno, olvídense ustedes, y en vez de decir, vamos a reestructurar esto, le estamos echando más gasolina a la lumbre. Pensiones es el ejemplo clásico de esto. El tema da para más, voy a comentarlo en ocasión posterior, pronto, para concentrarme en la parte del aspecto político, nada más. El aspecto político donde los partidos juegan un papel fundamental, las organizaciones obreras, campesinas, populares, etcétera, etcétera, pero hay un sustrato que hace esas reformas casi imposibles: la ignorancia del ciudadano frente a la situación que enfrenta y a las reformas necesarias, imperativas y sobre todo inevitables. Espero que sea de interés para ustedes este tema. Sé que es un tema árido. Buscaré tratarlo de una manera amena, clara, para que pueda ser comprendida si es que no me pude explicar. Por lo pronto, muchas gracias y los espero mañana viernes para cerrar la semana. Saludos y gracias. Nos vemos.